Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es bolitas rellenas. Hoy tenemos una receta que os va a impresionar tanto su bocado como su sabor. ¿Queréis ver lo fácil que se ha preparado esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y comenzamos con esta receta añadiendo 500 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, en un bol. A la harina le vamos a dar un toquecito de sabor añadiendo media cucharada de orégano. También vamos a añadir una cucharada de ajo granulado y media cucharadita de comino en polvo. Ahora vamos a mezclar estos ingredientes que le hemos añadido a la harina. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, el siguiente paso va a ser el añadir la sal. Mirad, dejo la paleta. Yo tengo aquí 5 gramos de sal, pero en este momento vamos a añadir la sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y la vamos a añadir a un ladito, como estáis viendo en la imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es tapar esa sal con la harina, así como estáis viendo, ¿veis? ¿Por qué hacemos este paso? Porque sabemos que la sal y la levadura fresca de panadero no se llevan bien. Entonces, para que no se junten, la tapamos, nos aprovechamos en este momento en abrirnos un hueco en el centro y una vez ya lo tenemos abierto, añadimos una cucharada de azúcar, que equivale a 10 gramos. 25 gramos de levadura fresca de panadero en mi caso, porque perfectamente lo podréis cambiar por 12 gramos de levadura seca de panadero. Y aquí tengo 300 mililitros de agua tibia. La añadimos. Y también en este momento vamos a añadir 45 gramos o mililitros en este caso de aceite de oliva. Perfectamente el aceite de oliva lo podéis cambiar por el aceite que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Ahora vamos a disolver muy bien la levadura que hayamos elegido. Y cuando este paso ya le tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir incorporando la harina porque comenzamos a amasar. Vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje. Y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, ahora ya nos toca seguir amasando con las manos. Voy a terminar de amasar en nuestra mesa de trabajo porque me va a ser mucho más fácil y más cómodo, pero vais a notar que es una masa súper fácil. Nada, en 5 o 10 minutos la tenéis lista. Ahora yo la estoy haciendo a mano, que tenéis robot, perfectamente lo podéis hacer en una amasadora. Una vez ya tenemos nuestra masa lista, ahora a continuación lo que vamos a hacer es dejarla reposar. Cogemos un bol, añadimos un poquito de harina de trigo común, la que hemos utilizado al principio. Así como estáis viendo en la imagen, colocamos nuestra masa y la dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que nos duplique de volumen, aproximadamente de 1 a 2 horas. El tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa. Y aquí tengo 1 kilo de carne picada o también conocida como carne molida. La mía es de pollo, pero que a vosotros os gusta otro tipo de carne, perfectamente la podéis cambiar. Ahora vamos a añadir sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Una vez ya este paso le tenemos, añadimos una cucharadita de perejil. Y también vamos a añadir de 1 a 2 dientes de ajo. Yo, para que os hagáis una idea, estoy añadiendo 2 dientes de ajo bien picaditos. Que en este momento no os gusta notar el ajo, perfectamente lo podéis rallar o cambiarlo por una cucharadita de ajo granulado. Un huevo. Y ahora viene una parte opcional, pero a mí me gusta añadir esta parte en la carne picada porque le aporta mucha jugosidad, pero es una parte opcional. Si no os gusta, perfectamente os lo podéis saltar este paso, que es el añadir 60 mililitros de leche. Nada, leche o bebida vegetal, lo que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Vamos a mezclar estos ingredientes que le acabamos de añadir a la carne y una vez ya lo tenemos bien mezclado, ahora a continuación vamos a añadir 2 cucharadas de pan rallado, pero lo vamos a ir añadiendo poquito a poco. Primero añadimos esta cucharada, mezclamos para que ese pan quede bien repartido y una vez ya lo tenemos bien mezclado, volvemos a repetir el mismo paso añadiendo la siguiente cucharada. Volvemos a mezclar
Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, tapamos y ahora ¿qué vamos a hacer? Dejarle reposar. Le vamos a dejar reposar el tiempo que también estamos dejando reposar a nuestra masa, pero vamos a reservar en la nevera. Transcurrido el tiempo que ya tenemos nuestra masa preparada, sacamos nuestra carne y vamos a formar albóndigas. Nada, bolitas pequeñitas de carne. Añadimos, donde vamos a colocar nuestras albóndigas, añadimos un poquito de harina, como habéis visto. Yo en mi caso lo voy a ir colocando en esa bandeja. Le quito el fil y para darle forma me ayudo con una cuchara de estas de postre, pequeñitas. Cogemos una pequeña porción, como estáis viendo en la imagen, y tan fácil como bolear. Así, y listo. Este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la carne. Cogemos una porción, boleamos. Y esto es coser y cantar. Nada, facilísimo. Cuando ya las tenemos, en total me han salido 51 unidades. Esto va a ser un poquito según el tamaño que hagamos de nuestra albóndiga, pero aproximadamente esa es la cantidad que os va a salir. Ahora, con la masa que ya nos ha fermentado, como estáis viendo, vamos a volver a repetir el mismo paso que hemos hecho con la carne. La misma cuchara, cogemos una porción, boleamos y ahora tenemos que intentar también sacar la misma unidad de masa, o sea, la misma unidad que hemos sacado de carne, que son 51, tenemos que sacar 51 bola de estas, que ya me lío, de masa. O sea, 51 de carne y 51 de masa. Boleamos. Y tan fácil como lo que acabáis de ver. Una vez ya tenemos 51 bolas de masa y 51 bolas de carne, a continuación cogemos una bandeja. Yo voy a hacer para 2 veces, pero porque luego más adelante os explico. En la bandeja que hayáis elegido, la mía es redonda, pero si la vuestra es cuadrada, perfectamente también lo podéis hacer. Añadimos aceite de oliva bien, generosamente, como habéis visto en la imagen, que no queremos aceite de oliva y lo queremos cambiar por el aceite que nosotros estemos acostumbrados a utilizar en casa, perfectamente lo podéis hacer. Ahora vamos a aplanar así un poquito la bola de masa, como acabáis de ver. ¿Veis? Colocamos la bola de carne en el centro y ahora cerramos nuestra masa. Ahora que queréis colocar, por ejemplo, dentro de nuestra masa un poquito de queso o cualquier otro ingrediente, perfectamente lo podréis hacer, pero yo creo que solamente con la carne le va a ser suficiente. Ahora que le queréis aportar dentro del bocado mucho más sabor, perfectamente lo podréis hacer. ¿Veis? Tan fácil como lo que estamos viendo. Terminamos de bolear, vamos a colocar en nuestra bandeja. Así como estáis viendo, vamos colocando, cerramos, terminamos de bolear y una vez ya las tenemos listas, las dejamos reposar aproximadamente de unos 10 a 15 minutos. Transcurridos los 10 minutos, ahora ya nos los llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor, arriba y abajo, durante 30 minutos. Y mirad, aquí tengo la otra bandeja. Como es mucho, esta bandeja lo que hago es taparla bien con el fil y me la llevo al congelador. Una vez ya la tengo congelada y la quiero utilizar, la saco, la descongelo y luego vuelvo a hacer el mismo paso que he hecho con esta. La meto en el horno, le doy los 30 minutos y una vez ha transcurrido esos 30 minutos, sacamos del horno y pintamos bien con tomate frito. El tomate que yo estoy utilizando es tomate comprado, tomate que viene en Brit. Añadir en este momento la salsa de tomate que a vosotros más os guste y estáis viendo que estoy añadiendo bastante cantidad. Yo tenía 200 gramos de tomate y lo he gastado por completo porque luego me gusta que quede un bocado jugosito, que esté cargado de sabor como os decía antes. Una vez tenemos todas las bolas pintadas, ahora a continuación añadimos queso rallado. El que a vosotros más os guste, como siempre os digo, yo he utilizado un mozzarella. Lo volvemos a llevar al horno durante aproximadamente unos 10 a 15 minutos. En este caso va a ser un poquito a nuestro gusto y nosotros después de 15 minutos ya lo tenemos. Mirad, en total ha estado en el horno 45 minutos. Mirad qué maravilla. Ahora, que así como lo acabáis de ver perfectamente nos valdría. Una parte opcional es añadirle ahora un toquecito de orégano por encima.
Vamos a cortar una porción para que veáis, pero perfectamente podemos ir cogiendo bolitas, así como tipo picoteo o tipo de, como nosotros lo utilizamos, que lo utilizamos estas recetas los fines de semana, así viendo en familia una película, o un día de estos que dices, no quiero que sea normal como entre semana, pues vas cogiendo una bolita, las que a ti te apetezca, o en porción como ahora os la muestro en la imagen. Cogemos así 2 bolas para que veáis cómo queda y mirad, jugosito, mirad la masa cómo ha quedado de esponjosa. No sé si se ve bien, pero ahora de todas formas os lo voy a mostrar un poquito más cerca. La vamos a llevar al plato, mirad. Colocamos. Toco así un poquito con el tenedor y vais a ver ya lo esponjosito que queda, ¿veis? Es una maravilla. Mirad lo esponjoso que queda la masa. Y tener en cuenta que hemos hecho esta masa con harina de trigo común, la de todo uso, para que nos sea mucho más fácil a todos el conseguir esa harina. Mirad qué esponjosa, ¿veis? Queda de maravilla y está cargada de sabor porque hemos hecho ya desde el principio una masa con sabor. Entonces, más luego la carne que le ha aportado al asarse ese jugo de la carne a la masa, más el tomate que le hemos añadido. Mirad, mirad, qué delicia, nada. Una receta que sí o sí os animo a que hagáis en casa porque es que no va a ser una la que la vais a hacer, van a ser muchas porque os va a encantar. Ya me contaréis, mirad qué bocado, qué delicia, esponjoso, cargado de sabor tanto por fuera como por dentro. Nada, un espectáculo, una maravilla de receta. Corto este por aquí, a ver, para que se vea también. Mirad, ¡guau! Brutal. Os acerco un poquito la cámara porque quiero que veáis que la carne queda completamente hecha, la masa queda súper esponjosa. Nada, os animo a que hagáis esta receta en casa y ya me contaréis, os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.